Hace 15 días, hace 8 días tuve que ausentarme por una situación que tuvimos que resolver la semana pasada. Pero hace 15 días iniciamos hablando sobre la Trinidad, la Santísima Trinidad. Cuando me tocó hacer la primera comunión, allá por el año 1974, puede usted imaginar si algunos de ustedes ni siquiera estaban en proyecto, ¿verdad? La hermana, la religiosa que nos hizo el catecismo, una mujer de Dios, una mujer que amaba la palabra de una forma impresionante. Ella siempre nos decía, lean la Biblia, y era prohibido leer la Biblia. Era prohibido leer la Biblia. Por mucho tiempo, la estrategia del diablo fue quitar la Biblia de la mano de la gente. Pero en el año 1500 y pico, un loco, cuando la gente habla de la Reforma Protestante, la gente se imagina que la Reforma son las 95 tesis pegadas en la Catedral de Gutenberg por don ¿quién? Don Martín Lutero. Pero vieran que lo más impresionante del trabajo de Martín fue la traducción de la Biblia al alemán. Al traducir la Biblia a lo que se llama el lenguaje vernáculo, al lenguaje de la gente, puso la Biblia en manos de mucha gente. Muchísima gente. Y entonces, en ese esfuerzo que había por la traducción del texto, de una u otra manera, en ese esfuerzo que se estaba dando, la estrategia del diablo, que originalmente lo que pretendía era eliminar la posibilidad de que la gente leyera la Biblia, en el año 1517, por allá, inicia la oportunidad de que todo el mundo tenga la Biblia en sus manos. En la mayoría de las casas de nosotros hay por lo menos una o dos Biblias. En la gran mayoría, una o dos Biblias. Porque el diablo, Satanás, cambió la estrategia. Y ahora la estrategia es, entre más Biblias tengan, menos la van a leer. Entonces la tenemos, yo calculo que yo aquí puedo tener, para rajar, alrededor de 25 Biblias para rajar. Imagínense. Y uno se pone a ver el montón de tonteras que ve uno se pone a ver el montón de tonteras que ve uno y uno se pone a pensar cuántas veces verdaderamente utiliza este chunche, ¿verdad? Para ver la Biblia. Una de las cosas que a mí me enseñaron siendo un chiquillo era que cuando se hablaba de la Santísima Trinidad y se decía la Santísima Trinidad, el ejemplo que nos pusieron es un huevo. Y nos dijeron, vea, la Santísima Trinidad es como que usted esté viendo un huevo. El Padre la cáscara, el Hijo la clara y la yema el Espíritu. Ahí está. Todavía uno creció entendiendo que la Santísima Trinidad son 3 en 1, ¿ah? 3 en 1, un huevo, aquí está. ¿Qué es esto, un huevo? Claro, eso era. Pero resulta y sucede, mis amados hermanos, que no es así. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la esencia y el material de la cáscara es diferente al de la clara y es diferente al de la yema. Y adivinen qué, Dios es uno en 3 personas.
Para que usted me entienda más fácil, la yema es el Padre, la clara estaría hecha de las mismas proteínas, voy viendo, Luis, de las mismas proteínas que tiene la yema, estaría hecha la clara, y la cáscara estaría hecha de los mismos materiales y proteínas con que se echa la yema. Eso sí sería un buen ejemplo. Pero cuando uno empieza a tratar de explicar esto, termina pecando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos entendamos que esto es un misterio. Esto es un misterio. ¿Un solo Dios? Sí. ¿Tres personas? Sí. ¿Persona y ser humano no es lo mismo? No. La palabra persona se obtiene del teatro griego. La palabra persona se obtiene del teatro griego. Y la persona, cada vez que caracterizaba al bien y al mal, el mismo actor usaba una máscara. Si la persona caracterizaba algo feo, algo dramático, usaba una cara triste, se ponía una cara triste, esa era la persona. Cuando estamos hablando de tres personas, una sola esencia, un solo Dios, es que son tres dioses, no, uno solo. Entonces, claro, cuando uno se pone a tratar de entender esto, yo creo que una de las cosas más sencillas y una de las cosas más importantes, amados hermanos, es que entendamos una cosa. Bueno, si Dios es Dios, Josué, si Dios es Dios, y Dios es eterno, ¿qué dijimos de la palabra eterno? La palabra eterno no se fija en función de mi tiempo. Yo nací el 14 de octubre del 66, ¿sí? 14 de octubre, entonces para adelante es eterno, para atrás es eterno, 14 de octubre. No. Cuando la Biblia dice eterno, se refiere a que no tiene tiempo, no hay tiempo. ¿En qué tiempo está Dios? No hay tiempo. Dios es eterno. Pero entonces aquí hay una pregunta que todos tenemos que hacernos. Si Dios es eterno, entonces el Hijo también es eterno, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Entonces el Espíritu también es eterno. Porque estamos hablando de que son la misma naturaleza, la misma esencia, tres personas, tres manifestaciones, estamos hablando que si el Padre es eterno y el Padre está desde antes, el Hijo también. ¿Es posible ver eso? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Esta mañana el título de nuestra enseñanza se llama La Santísima Trinidad, segunda parte, Evidencias de los atributos de la Trinidad en las tres personas. Ahí me brinqué la palabra atributos. Evidencias de los atributos de Dios, de los atributos de la Trinidad en las tres personas. Miren, allá atrás hay lápiz. Por favor, no se queden sin su lapicito. Si usted quiere, levante la mano y ahí está doña Rosy, Alex, también alguien nos puede ayudar si usted no tiene lápiz. Todos tienen. ¿Qué dice la Biblia? Primer atributo se llama la eternidad. Si estamos demostrando que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno. Primer atributo, eternidad. Salmo 92 dice, desde antes que nacieran,
Ahí lo que tiene que anotar es exactamente la primera parte del versículo. Desde antes que nacieran, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. ¿Qué empezamos a ver? Empezamos a ver que la Biblia utiliza un tiempo eterno refiriéndose como un tiempo antiguo, refiriéndose a que Dios está antes de que las cosas que conocemos, las cosas que estamos viendo, existan. Hemos siempre entendido que Dios es eterno, ¿sí? Pero una pregunta, ¿hemos entendido que Jesús es eterno? Claro. Capítulo 8, verso 57 del libro de San Juan. Juan 8, 57 dice: entonces le dijeron los judíos: usted es un niño, usted es un chiquillo, usted no ha cumplido ni siquiera 50 años. Y usted dice que ha visto a Abraham. La respuesta de Jesús, verso 58, es: de cierto te digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham y yo somos compas. ¿Cuál es el problema? Moisés, somos compas. Un día estos viene a visitarme, junto con Elías, somos compas. No entiendo yo eso, no entiendo así sencillo, muy fácil. Jesús es eterno. Ahora, vuélvame a ver. La manifestación del Hijo de Dios de nuestro tiempo es Cristo. Va de nuevo, póngame atención. La manifestación del Hijo de Dios en nuestro tiempo es Cristo. ¿Está claro? Por ejemplo, hay gente que expertos, y lo hemos estudiado aquí, quién es Melquisedec, por ejemplo. ¿Quién es Melquisedec? Rey de Salem. Una de las sugerencias de la persona de Melquisedec es Cristo, pero que se manifiesta frente a Abraham como Melquisedec, pero es el Hijo de Dios. Póngame atención para que no se asuste. Dice que cuando Balaam le estaba riando al burro, le estaba dando, el ángel del Señor se paró con la espada que la blandía. Dice el texto. ¿Quién es ese ángel? La manifestación del Hijo de Dios en nuestro tiempo es Cristo. Cristo está con el Padre desde antes. El Espíritu es eterno, claro, veámoslo. Capítulo 9, verso 14 del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es un libro que fue redactado, que fue hecho. El libro de Hebreos es un libro que fue hecho para los hebreos que se habían convertido. Cuando los hebreos se empezaron a hacer cristianos y empezaron a buscar a Dios, entonces existió la necesidad de escribir un libro que se llama a los hebreos. ¿Por qué es que no le dan la autoría? ¿Por qué es que no se sabe? ¿Por qué es que no se sabe quién escribe el libro de Hebreos? Por una razón. La calidad del griego del libro de Hebreos es impresionante. Para que usted me entienda,
En los textos originales más antiguos que hay, el libro de Gálatas es un libro escrito con un montón de formas muy populares y de cosas muy populares. El libro de Gálatas es considerado un griego popular. Pero el libro de los Hebreos fue escrito por alguien que lo escribió de una manera muy pulida, muy fina. Entonces el libro de los Hebreos, para que ustedes me entiendan, la mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes, con excepción de Alex y Rosita, yo creo, bueno, y Andrés, han sido católicos. Cada vez que los católicos se convertían, se escribió una carta a los católicos para que ellos pudieran entender que muchas de las cosas que ellos creían no eran una regla y un dogma para sus vidas, sino simplemente para entender el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben por qué? El libro de Hebreos hay que escribirlo porque los hebreos sí amaban y valoraban la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? En esta rápida contextualización, ¿qué dice? ¿Cuánto más? Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Ahora, yo quiero que ustedes me entiendan una cosa, hermanos. ¿Por qué estamos estudiando doctrina pura? ¿Por qué estamos estudiando esto? Yo estoy convencido que en los siguientes 10 años, muchos de nosotros vamos jalando. Nos vamos a hacer ateos o indiferentes. En los siguientes 10 años, si usted no sabe lo que usted cree, por ejemplo, aquí hay una iglesia en Costa Rica, aquí en Costa Rica hay una iglesia donde se llama Oración Fuerte, dice Oración Fuerte. Oración fuerte al Espíritu Santo. Entonces, a ver, vuélvanme a ver. Tenemos que orarle al Espíritu Santo. Tenemos que orarle al Padre. ¿Qué garantía tiene usted de al invocar el nombre del Espíritu Santo o del Padre, habrá respuesta? Al conocer los atributos, escúcheme, al conocer usted los atributos de la Trinidad, se da usted cuenta de que usted tiene la libertad, por medio de Cristo, de invocar al Padre. De hecho, Jesús es lo que enseña. Jesús enseña cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero por otro lado, Jesús dice: todo lo que ustedes le pidan al Padre, ¿en qué? En mi nombre, yo lo voy a hacer. O sea que tiene que haber claridad en cada uno de nosotros de saber que cualquiera de las tres personas tiene las mismas facultades. A ver, otro gran atributo de Dios. ¿Dios es omnipotente? Sí. ¿Qué significa omnipotente? Omnipotente significa que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede.
que Dios todo lo puede hacer. Entonces, hacemos la pregunta, ¿el Padre es omnipotente? ¿Sí? Capítulo número 19, verso 26 del libro de Mateo. Capítulo 19, verso 26 del libro de Mateo. Dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y hasta aquí todos vamos bien. Entonces, la pregunta, segunda pregunta, si el Padre y el Hijo y el Espíritu son de una misma naturaleza, ¿también el Hijo es omnipotente? ¿Sí? ¿Sí? Capítulo 12, verso 8, segunda de Corintios, dice, Pablo ha pasado, decían que Pablo tenía un problema en los ojos, entonces él le oraba al Señor que lo sanara, y le sanara el asunto de los ojos. No se sabe, es mentira afirmar que el problema de Pablo es la vista. Eso es muy peligroso. Estudiando algunos especialistas, algunos de ellos inclusive mencionan que había en él cierta lucha sexual de algún tipo. Se habla de que era de mal genio, que era arrancado, malhumorado, grosero. No se sabe. Todo esto son conjeturas. Pero Pablo decía que era un aguijón. Para mí eso es un aguijón. Y dice tres veces le he rogado al Señor que me quite esto. Y ojo lo que le ha dicho. Dice 2 de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate. ¿Quién le dice, perdón? ¿Quién le dice? El Señor. ¿Cuál? Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona y dice ahí, en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ojo, repose sobre mí el poder de Cristo. El Hijo es omnipotente, ¿sí? Se quedó dormido y se vino una tormenta y un viento huracanado terrible, levantó mar y agua y viento y toda la cosa. Y entonces se vienen los muchachos y le dicen, Jesús, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y entonces les dice Jesús, ustedes son gente de poca fe. Pero gente, atención, es que, qué cosa más terrible. Cuando el texto dice, somos gente de poca fe, Jesús no se refería a que Pedro tenía que levantarse y decirle al mar y a las aguas, cálmense. Lo que tenían que tener era fe que iban a llegar al otro lado. Pero me estoy comunicando. Cuando Jesús dice, ustedes son gente de poca fe, lo que les está diciendo es, ¿para qué pusieron los ojos en la tormenta? Porque hay más de un pastor hoy, más de un predicador hoy, que le dice, si Jesús ordenó al mar y al viento que se calmara, y ahí está aquel, ve, es lo que le digo, se enojó. Ahí está aquel, reprendiendo el huracán Iota, y el otro huracán, y ahí está el huracán. Jesús se levanta y chivísima, enojadísimo, le dice Jesús al mar y a las aguas, dice la Biblia, y vuélvame a ver,
reprendió al mar. ¿Sabe por qué lo reprendió? Porque por culpa del mar y del viento lo despertaron. Jesús es omnipotente, ¿sí? Se le quedaron viendo asustados y dijeron, gordo, ¿quién es este hombre? Que hasta el mar y los elementos le obedecen. Dios. No, pero hay un pasaje en la Biblia donde el profeta Elías hizo llover, oró e hizo llover. Jesús no, Jesús le dijo al mar y al viento, se calman o me lo sueno. ¿Notan la diferencia entre el profeta Elías oró y Jesús ordenó? ¿Sí me estoy comunicando? Porque yo ya escuché argumentos de gente que dice, no, suave, Gedeón fue, ayúdenme. Gedeón fue el que detuvo el tiempo, fue Gedeón, Luis. Hay uno que detuvo el reloj mediodía, 4 horas. Josué detuvo el tiempo, 4 horas, el año, el enredo que tenemos con el año bisiesto, año 2020 es año bisiesto. El año bisiesto no es un invento del calendario, es que falta el tiempo. ¿Por qué? Porque Josué lo paró. Josué cogió 5 horas o 4 horas, y creo que Elías también cogió otras 4 horas. No recuerdo, no tengo precisión en este momento del texto. Pero para lograr eso oraron, no ordenaron. Y hoy le están enseñando a la gente. Hoy le están enseñando a la gente que tienen que ordenarle. Qué peligroso. Hermano, perdóneme, no puede uno ni con las broncas de uno. Se va a poner uno ¿Ah? Es que es condicional, don Jorge. Es condicional, dice don Jorge, pero es que la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Pero ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿En qué condiciones? Es totalmente condicional, no es abierto, no es público. No es mentira que pidiendo que se detenga el viento, el sol y las mareas, lo vamos a hacer. Eso no es cierto. Tiene que ver con lo que genuinamente estamos pidiendo y cómo lo estamos haciendo, con qué disposición. O sea, yo se lo digo porque usted sabe, usted y yo sabemos que en los últimos 50 años llevamos pidiendo y hay cosas que no las hemos recibido, don Jorge. Usted y yo lo sabemos. Y aún así también hemos recibido cosas que ni siquiera hemos pedido. Es condicional. O sea, yo no puedo entenderlo como el hecho de que una persona, como le dicen a uno, es que yo estoy orando, como que Ángelo me dijera a mí, yo estoy orando para que Dios me mande a mí la mujer correcta, y estoy orando por la mujer, o que Rosita me lo diga a mí. Digo, no, déjese de estar orando. Dele pelota a Rosita. Pero es circunstancial. Todos los muertos por los cuales hemos orado resucitan, ¿no? Ve a Gigi Ávila. A Gigi Ávila se le atribuían dos muertos que los habían resucitado. ¿Qué? No, qué bueno eso, qué bueno. Dice don Jorge que si está mal hecho, que nosotros pidamos y reclamemos en... Yo creo que no. Yo creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad creerle al Señor y pedirle y rogarle que nos apoye y nos ayude e intervenga. Yo creo que eso es importantísimo. Ya te doy la palabra, José. Yo creo que inclusive cuando se pide de forma arrogante y se le exige al Señor que tiene que cumplir por cumplirme algo que yo quiero que me cumpla, es muy delicado. Lo más importante, tal vez, don Jorge, es entender que la experiencia nos dice que en los últimos 50 años muchas cosas las hemos pedido, hemos llorado, ayunado. Ve a David ayunó, oró, gritó,
y el chiquito se murió. Porque el propósito de Dios era otro. Pero eso que usted está diciendo es clave. Yo pienso que sí, yo pienso que tenemos que hacerle ver. De hecho, la única forma de poder echar nuestra ansiedad delante de Dios es decirle a Dios, esto es lo que yo quiero que pase. Yo estoy convencido que eso que dice Josué es una de las realidades, escúcheme, es una de las realidades que todos tenemos que tener claras. Hay cosas que se las vamos a pedir al Señor, que el Señor simplemente lo que hace es hacer así, mi chiquito. Pecado. Y lo que está diciendo Josué es que la dirección o la motivación de la oración podría ser muy complicada. Recuerden una vez que hablamos aquí de la oración como 6 meses, yo les decía, si yo quiero una mayonesa, y traje una mayonesa, no sé si se acuerdan del cuento de la mayonesa. Si yo quiero una mayonesa, yo creo que esto funciona así. Si yo no tengo la mayonesa, Dios puede hacer que alguien me dé la mayonesa o la mayonesa aparezca de alguna forma, ¿cierto? Sí. ¿Puede aparecer la mayonesa? Sí. 2. Puede hacer que lo que haga Dios es responderme, si me responde, quitándome las ganas de la mayonesa. Sí. Sí. ¿Me respondió? Sí. ¿Me dio la mayonesa? No. ¿Tengo la misma actitud ante la mayonesa? No. ¿Es posible? ¿Es posible? Yo no estoy diciendo, por favor, porque aquí yo eso lo he enseñado 1 y 1000 veces, no hay un requisito. Yamilet Santa María es más santa que Pablo, y entonces Yamilet Santa María sí recibe con más cosas que Pablo. Eso no es cierto. Dice el Salmo, dice, grande es Dios que no nos paga conforme a nuestras rebeliones. Hermanos, cuando la Biblia dice que Él es el que nos llena de favores y misericordias, lo que está haciendo referencia no es a que nosotros, imagínense que dice favores y misericordias, ¿qué son favores y misericordias? ¿Cosas que hemos pedido? No. Y yo sí, la respuesta que yo le doy a don Jorge en una inquietud tan válida tiene que ver con que eso es condicional. Y es condicional otro poco de cosas. ¿Por qué? ¿A quién le estaba diciendo Jesús eso? A los discípulos. Todas las veces que hubo lenguas en el libro de los Hechos, había un apóstol presente. Por favor, revise eso. Todas las veces que el Espíritu Santo se quiso manifestar con lenguas, había un apóstol presente. ¿Por qué? Porque la manifestación de las lenguas fue algo temporal, que lo que buscaba era reafirmar el texto que se estaba conociendo. ¿Te voy a decir algo? ¿Usted? ¿Luis Ángel? Pero ¿cuál es el problema? Perdón, don Luis. Esto es el culto, así tiene que ser. Donde la gente habla y la gente comenta y la gente... Eso es bellísimo, dele. Está gordo por... Pero yo lo he pensado, oígame, lo he pensado. Yo he salido de mi casa y qué rico un pedacito de carne con la grasita y con la tortillita, qué rico. Lo he pensado. Y he llegado a alguna parte y me dice, mira, te estaba esperando para que te comas una ollita de carne. Y yo digo, ayer me quedé botado. Estábamos en una boda y me fui entre un hueco cuando venía de camino. Iba para otra boda. Me fui entre un hueco. Me voy a buscar las cosas del carro y el tío Carlos dejó 2 gatas. 2 gatas. El antiguo dueño de ese carro. Agarré el carro, levanté. Y cuando voy a empezar a soltar las ranas de las llantas, esas llantas son un hueco, no es una tuerca, sino es un hueco para meter un macho y soltar. Y adivinen qué, no estaba por ninguna parte del aparato para poder meterlo en el hueco.
Y entonces hay que llamar una grúa. Llamo una grúa. Llamo la grúa y me dicen, en 40 minutos le llega. Veo el teléfono, estoy en San Vicente de Grecia, a 39 grados centígrados ayer. Me meto en el carro, le pongo el aire y yo no sé cómo y por qué hace el aire. Y dejó de enfriar. Duró 10 minutos enfriando. 1 hora, hora y media y no llegó la grúa. Paré un taxi. Le digo, señor, ¿usted no andará cubo para ranas? Me dice, no, yo no ando cubo para ranas, pero le voy a llamar al de la unidad 2. Entonces, en 10 minutos le llega, 40 minutos y no llegaba. Yo iba a la iglesia. No sé si algunos se dieron cuenta que ayer les pasaron un mensaje que decía el culto de ayer empezaba a las 4:30 y luego se borró. No llegó la grúa, no llegó el taxi. Me salgo del carro y me paro y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y veo que me hacen ojos, me hacen ojitos así. Un hermano de la iglesia en San Vicente de Grecia. Y me dice, pastor, ¿qué está haciendo aquí? Y le digo, nada, cogiendo el sol, asoleándome. Anda paseando, no, aquí vivo, ahora vivo por aquí. ¡Qué cólera! Y le digo, no es que no tengo cubo. Y me dice, tome, aquí está. Duramos 7 minutos. Cuando ustedes estaban saliendo de la bomba Santa María, ayer, yo venía llegando a San Ramón. Las cosas no salieron como yo las traté de resolver, las cosas salieron como Dios las resolvió. Un hermano de la iglesia, ¡un lugar! Mi hermano, me gustaría enseñar las fotos del lugar. Ofrezco disculpas por compartir la experiencia. A muchos de ustedes los han engañado con experiencias y las experiencias no construyen una iglesia. Lo que construye las iglesias son las convicciones, no las experiencias. Y todos tenemos experiencias de Dios bellísimas, todos. Gracias por la participación, sigamos aquí. El Hijo es omnipotente. Jesús paró las cosas, Jesús hizo que las cosas se dieran. El Espíritu es omnipotente. Capítulo número 33, verso 4 del libro de Job dice: el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Póngalo. El soplo del Omnipotente me dio vida. Hacemos la pregunta. ¿El Padre lo sabe todo? ¿Sí? ¿El Hijo lo sabe todo? Si quiere, sí. Como si quiere. Pon atención. Dice la Biblia, capítulo 17, verso 10 del libro de Jeremías: yo, el Señor, que escudriño la mente, dice ahí, escudriño la mente y que pruebo el corazón. Póngalo. Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios lo sabe todo, sí, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice, escudriño la mente y que pruebe el corazón. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Es que el diablo le mete una cosa en la cabeza. No se haga de barro, el diablo no le mete a usted nada en la cabeza. No puede, el diablo es un ángel. Malo, pues es un ángel. Y ningún ángel se puede meter en la cabeza de nadie. La gente dice que con la caída del cielo, el ángel pasó de ángel a espíritu. Son seres espirituales, pero es un ángel. Entonces el Satanás no sabe lo que yo estoy pensando. No puede. ¿Quién sí sabe todo?
Dios. Entonces veámoslo aquí. El Hijo es omnisciente, si quiere. Dice Mateo 9:4, capítulo 9, verso 4 del libro de Mateo, dice: conociendo, noten eso, conociendo, ojo. Esa palabra conociendo no solo significa que él estaba oyendo los pensamientos de ellos, sino que también estaba el Señor entendiendo de dónde procedían esos pensamientos. Esa palabra conociendo a Jesús, ahí dice, póngalo usted, conociendo a Jesús, los pensamientos de ellos. Yo puedo decirle al Dios amor en este momento: yo sé que tenés hambre porque te antojaste de un pedazo de carne con sal. Al yo te conozco y yo sé lo que estás pensando. Y el Dios sabe que lo que él estaba pensando en ese momento, y se me leyó el pensamiento. Pero ahí no dice que el Señor le leyó el pensamiento. Les está diciendo que sabía lo que estaban pensando y de dónde venía lo que estaban pensando. Dice, ¿por qué? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? El Hijo es omnisciente, si quiere. ¿Por qué si quiere? Porque el día que se murió Lázaro, le fueron a decir a Jesús: Jesús, se murió Lázaro. Ay. Bueno, ahí voy. Dice la Biblia que el Señor duró 4 días sin llegar. Cuando llegó Jesús donde Lázaro estaba, ¿qué fue lo primero que preguntó? ¿A dónde lo pusieron? Si Jesús hubiese querido saber a dónde estaba Lázaro, ¿sabe? ¿Sí? ¿Lo hizo? ¿No? ¿Preguntó? Ustedes saben por qué, ¿verdad? Él es perfecto hombre, él es perfecto Dios. Y él, en su manifestación, se lo pongo de esta forma: ¿quién es el que para los vientos, el mar y las aguas? La manifestación del Hijo de Dios, todo Dios. ¿Lo ven? ¿Quién es el que pregunta que dónde está Lázaro? El hombre, Dios. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque dice la Biblia que se hizo igual a nosotros. Se hizo igual a nosotros. Jesús lo sabe todo. Si quiere, le dio hambre, le dio sueño. Lloró por Jerusalén. Se enojó con Pedro y se enojó con los mercaderes. El Espíritu es omnipresente, es omnisciente. Sí. Salmo 139:7 dice. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Solamente el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y conoce los pensamientos nuestros. Último atributo. El último atributo es la omnipresencia. Aquí está cañón. ¿Por qué? Para empezar, la Biblia dice que no existe el vacío. La Biblia dice que no existe el vacío. Dios todo lo llena. Lo que nos está diciendo es: Dios está en todas partes. No hay un solo lugar en la tierra donde Dios no esté. ¿Dios es omnipresente? Sí. Hacemos la pregunta. Jeremías 23:24.
¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos donde yo no lo vea? Y contesta Dios: no lleno yo, ojo, póngalo, no lleno yo, entre signos de pregunta, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No hay vacío. No hay vacío. Ahora sí, aquí viene la bronca. El Hijo es omnipresente, si quiere. Como hombre, perfecto hombre, no, está limitado. Se queda ahí. Pero si quiere, se ubica donde quiera. Véalo. Mateo 18:20. Es una belleza. Hermanos, aquí está la razón por la cual no se le puede rezar a un santo. Nosotros no le rezamos a un santo, ni a una virgen, ni le rezamos a ninguna de estas cosas, porque nadie tiene este atributo. Nadie, ni María, ni Pablo, ni San Martín, ni San Caralampio, ni San Pablo, ni ninguno, solamente el Señor. Vean, lo digo. Mateo 18:20. Porque a donde estén dos o tres, ¿a dónde están? Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo? ¿De quién está hablando? Jesús. ¿El Hijo es omnipresente? Sí. Entonces, vuélvame a ver. Usted me dice a mí: pero es muy fácil porque ya ahí ya se había muerto, ya había resucitado, y entonces ahí es muy fácil. No, hay un texto en la Biblia donde Jesús, estando en el parque de San Ramón, vio a don Jorge en la plaza de San Pedro. Y cuando don Jorge se viene de la plaza de San Pedro y le dice: ¿cómo estabas? Yo te vi en la plaza de San Pedro ahí recostado a un palo de limón. Véalo. Juan capítulo 1, verso 48. Le dijo a Natanael, le dice: perdone, don Jesús, con todo respeto, va a perdonar, pero ¿de dónde nos conocemos? No nos habían presentado. Qué pena, don Jesús. No me acuerdo que nos hayan presentado antes. Entonces Jesús le dice: mira, no te preocupes. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, con tenis blancas, jeans azul, camisa roja, yo te vi. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Te vi. ¿A dónde estaba Jesús? Si estaba por allá. ¿Puede el Hijo ser omnipresente? Si quiere. En su condición humana, se quedaba donde estaba. Pero les estoy mostrando un texto donde la persona estaba a cierta distancia y Jesús le estaba diciendo: yo te vi. ¿Es Jesús omnipresente? Sí. Primera de Corintios 2:11 dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu también conoce y sabe de todas partes. Ok. Última pregunta, y nos vamos porque ya nos cogimos tamaño poquillo, no importa. Última pregunta. Es muy fácil hablar de que el Padre es eterno, omnipresente. Es muy fácil decir que el Hijo es omnisciente, que el Hijo es omnipresente, que el Hijo es... eso es muy fácil. Pero ¿dónde están todos juntos? Visiblemente aquí, en este texto. Están los tres juntos. En sus
personas y su manifestación a nosotros. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¿Quién lo vio? Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quiénes están en la escena? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí están los tres. En un momento bellísimo, un momento único, en el momento del bautismo de Jesús, podemos ver exactamente las tres personas. Tenemos un tema más sobre la Trinidad. Espero en Dios poderlo terminar la otra semana. Oremos. Gracias por su asistencia, gracias por esta atención esta paciencia. Y le pido a Dios que con humildad podamos aprovechar esto para ser útiles. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar un poquito, Señor. Estudiar un poquito esto, Señor. Y poder entender por lo menos en la parte del beneficio de esto.